Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Cuando saber la verdad y aprender una nueva verdad es importante para usted, siempre es bueno volver atrás y echar un segundo vistazo a las creencias arraigadas. Cada capa de conocimiento que obtiene proporciona un paso más en el proceso de obtener más. Hola, soy Luis García y están escuchando la radio satelital de WLC. Un tema al que hemos dedicado bastante tiempo en nuestros programas es la verdadera naturaleza de Yahuwah. Una divinidad 3 en 1 es la creencia fundamental de la mayoría de los cristianos. Sin embargo, como hemos descubierto en otros programas, creemos que las escrituras en realidad enseñan algo muy diferente. Recientemente alguien me preguntó si conocía la prueba de una trinidad que aparece en el Antiguo Testamento. Tengo que confesar, eso fue una novedad para mí. Nunca había oído hablar de ninguna evidencia de una divinidad trina en el Antiguo Testamento, así que le pedí a Pedro Merino que echara un vistazo y compartiera con nosotros lo que respalda la evidencia. Para mí es un gusto hacerlo. Si nos han estado escuchando por un tiempo, saben que nunca somos orgullosos para admitir si hemos cometido un error. De hecho, si nos convencemos de que hemos enseñado el error, sentimos que es nuestra responsabilidad hacer saber a la gente, en la medida de lo posible, el error que hemos cometido. La nueva luz que hemos aprendido y la evidencia para apoyar ese cambio en la creencia. La luz avanza y seguirá avanzando. Es natural que en el camino descubramos que nuestra comprensión ha fallado en algunas áreas. Es normal en el camino cuando estás siguiendo el avance de la luz. Más tarde, durante nuestro segmento del email diario, Pedro compartirá con nosotros información sobre por qué tantos cristianos son tan críticos con los demás y qué podemos hacer al respecto. Luego, por supuesto, Laura Martínez compartirá otra promesa de las Escrituras. Me gustan mucho sus segmentos. Siempre inspira fe enfocarse en las promesas de Yahuwah. En realidad lo es. Pero ahora volvamos al tema de hoy. ¿Hay evidencia en el Antiguo Testamento que realmente apoye el caso de una divinidad trina? Bueno, ¿cuál es la evidencia que te presentó esta persona? ¿Qué fue dicho? Tiene que ver con el Shema, ya sabes. Esa oración en Deuterónimo es Deuteronomio 4, dice: escucha, oh Israel, Yahuwah nuestro Dios o nuestro Eloá. Yahuwah es uno. Ama a Yahuwah tu Eloá con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 4:6. Un pasaje obviamente conocido por Yahushua, porque citó la última parte cuando se le preguntó cuál era el mayor mandamiento. Este versículo es la base misma sobre la cual se construye el monoteísmo judaico, es decir, un solo Dios. ¿Cómo se usa esto para sugerir que Yahuwah es uno de los tres en alguna trinidad mística? No estoy viendo la evidencia. Es muy claro, Yahuwah, nuestro Eloá, es uno. Curiosamente, en realidad es la palabra traducida al español como uno. Lo busqué en la concordancia exhaustiva de la Biblia de New Strong y proviene de la palabra hebrea out. Es el número 259. Se define como un numeral y puede incluir la definición de unido, es decir, uno como ordinal. Entonces, uno. No veo cómo esto sugiere tres en uno. Bueno, la idea es que la palabra uno aquí no se refiere a uno absoluto, sino a una unidad compuesta. En otras palabras, se ha sugerido que la palabra uno en realidad se refiere a muchas cosas en una. Algo así como los girasoles, por ejemplo. Cada girasol se considera una flor, aunque cada flor individual se compone de múltiples flores. Entonces, según el razonamiento, este versículo solo puede significar una unidad compuesta o muchas cosas en una. Bien, ¿en qué se basa esta interpretación? ¿Tienen otros versículos de la Biblia que apoyen esta idea? En realidad, sí. Hay dos versículos que parecen apoyar esta idea. Dame un solo segundo para girar ahí. El primer ejemplo se encuentra en el capítulo 13 de Números. Bueno, permíteme comenzar en el versículo 1. Dice: Yahuwah le dijo a Moisés: envía algunos hombres a explorar la tierra de Canaán, que les doy a israelitas. De cada tribu ancestral envía a uno de sus líderes.
Esto es un par de años después de que abandonaron Egipto, pero antes de los 38 años adicionales divagaron por el desierto. Así es, enviaron hombres para espiar la tierra, pero 10 de los espías regresaron con un mal informe. Solo Caleb y Josué trajeron un informe favorable. Sí, y debido a que las múltiples de Israel creyeron a los 10 espías infieles y se quejaron de que deseaban haber muerto en Egipto, todos fueron condenados a morir en el desierto. Solo Caleb y Josué entraron en la tierra prometida. Leamos la historia. Esto es Números 13, versículos 17 al 25. Cuando Moisés los envió a explorar Canaán, dijo: «Suban por el Negev y entren en la región montañosa. Mira cómo es la tierra y si las personas que viven ahí son fuertes o débiles, pocas o muchas. ¿En qué tipo de tierra viven? ¿Es bueno o malo? ¿En qué tipo de pueblos viven? ¿Están sin murallas o fortificadas? ¿Cómo está el suelo? ¿Es fértil o pobre? ¿Hay árboles en él o no? Haz tu mejor esfuerzo para traer de vuelta algo de fruto de la tierra». Era la temporada de las primeras uvas maduras. Entonces ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob y hacia Lebo Amá. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama que tenía en un solo racimo de uvas. 2 de ellos lo llevaron en un palo entre ellos, junto con algunas granadas e higos. Ese lugar fue llamado el valle de Escol, debido al racimo de uvas que los israelitas cortaron ahí. Al cabo de 40 días volvieron a explorar la tierra. Esta traducción dice un solo racimo de uvas. Otras traducciones lo dicen como un racimo de uvas. De ahí es donde sacan esta idea porque la palabra solo o uno viene de la misma palabra hebrea para uno que se usa en Deuterónimo 4, egg out. Ah, ya veo, no trajeron una uva, trajeron un racimo. Esa es la idea. El otro lugar se encuentra en Génesis 1. Dice: «Y Elohim dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Elohim vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Elohim llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y las mañana el primer día». Génesis 1, 3, 5. La palabra primer es la misma palabra traducida como uno en Deuteronomio 6 y solo en Números 13. Ya veo, tienes 2 mitades que forman un todo. Nuevamente, la idea de que las partes individuales pueden considerarse como un tono unificado como una divinidad 3 en 1. Tengo que decir que me encanta esta pregunta. ¿Cambia tu creencia de que Yahuwah es un dios y no 3 en 1? No es lo más mínimo, pero todavía me gusta esta pregunta. Muestra un pensamiento profundo y un estudio profundo de la Biblia. Alguien ha estado buscando palabras y eso es genial. No estoy de acuerdo, pero aprecio la profundidad del estudio que se hizo para llegar a esta conclusión. Recordemos, la verdad siempre puede soportar el peso de la investigación, o descubrirá algo nuevo, o sus creencias originales se habrán confirmado y tendrá información adicional para compartir al testificar con otros. Muy cierto. Lo que tenemos aquí es una falla clásica en la comunicación. ¡Oh! No me hagas hablar de fallas en la comunicación. Tuviste unos cuantos, ¿verdad? Justo ayer mi esposa me envió un mensaje de texto con una breve lista de alimentos que quería que llevara a casa. Después de pedir un poco de queso y yogur natural, agregó: «Fíjate en los datos». Obviamente queriendo asegurarse de que no se hayan vencido. Entonces, ¿por qué no lo dijo? ¿Qué crees que quiso decir? Pensé que quería que viera si tenían dátiles, y los tenían, los dátiles más dulces y carnosos que desearías comer. Recuerdo una vez que estaba retrocediendo con el auto y le pregunté a mi hijo, que tenía unos 4 años en ese momento, si venían autos. No, dijo. Luego, después un momento durante el cual comencé a retroceder hacia la calle, agregó: «Pero hay un camión». ¡Ops! ¿Tuviste un accidente? No, afortunadamente el otro conductor era un buen conductor defensivo, se las arregló para evitarnos, aunque le enseñó a mi hijo un gesto bastante grosero con la mano mientras lo hacía. Mi esposa no estaba contenta. Volviendo al Shema, básicamente eso es lo que sucedió aquí. La persona o personas que están sugiriendo que la palabra uno, aquí en realidad se refiere a una fusión de individuos en uno, están extrapolando de otros 2 versículos y aplicando esa extrapolación aquí. La palabra echad en hebreo, y solo quiero agregar que la palabra uno es la traducción perfecta para echad. La palabra echad en hebreo funciona exactamente como la palabra uno en español. Veamos algunos ejemplos. Una biblioteca se compone de cientos y cientos, si no miles de libros, pero sigue siendo solo una biblioteca. Otro ejemplo, un juego de mesa puede tener muchas piezas individuales. Puede contener cartas, un tablero, pequeños juguetes de plástico para moverse, pero sigue siendo solo un juego.
¿Qué tal un comedor? Tienes una mesa y todas las sillas que necesites, pero la mesa y las sillas constituyen un juego de comedor. Exacto, esa es una forma en que se usa la palabra uno. Al mismo tiempo, hay otros casos en los que la palabra uno se refiere claramente a un solo individuo solitario, como por ejemplo, hay un perro tomando el sol en la acera. Queda una galleta y la reclamo. No si te gano. Entonces, ¿conoces a mis hijos? Mi punto es que no podemos ser irrazonablemente angosto en nuestra definición de esta palabra. No limitamos nuestras definiciones de esa manera en el español y tampoco debemos hacerlo en el hebreo. De hecho, hay muchos ejemplos de la palabra echat en las escrituras que claramente se refieren a uno solo de lo que sea que estén hablando. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? No se me viene a mi cabeza. Ahí hay una concordancia. ¿Por qué no buscas algunos? Aquí hay uno, Deuteronomio 17:6. Dice, sobre el testimonio de 2 o 3 testigos, una persona debe ser ejecutada, pero nadie debe ser ejecutado por el testimonio de un solo testigo. Este es bueno. Obviamente cuando dice un testigo se refiere a un solo individuo, no a una unidad compuesta. ¿Más? Sí, Eclesiastes capítulo 4 versículos 8 al 11. Parece que hay varios usos de la palabra uno aquí. Hay uno solo y no hay segundo. Sí, no tiene hijo ni hermano. 2 son mejor que 1 porque tiene buena recompensa por su trabajo. Pero si caen, el uno levantará a su compañero. Mas ay del solo cuando caiga, porque no tiene otro que le ayude a levantarse. De nuevo, si 2 se acuestan juntos, entonces tienen calor, pero ¿cómo puede calentarse uno solo? Este pasaje es interesante porque aunque habla de que 2 son mejores que 1, claramente le está refiriendo a uno como un solo individuo, o el dicho de que 2 son mejores que 1 ni siquiera tendría sentido. Sí, obviamente, la misma palabra, pero no se refiere a una unidad compuesta. Es falso presentar 2 versículos de las Escrituras, Números 13:23 y Génesis 1:5, y tratar de extrapolar de eso que una divinidad triuna, una unidad compuesta, se presenta en Deuteronomio 4, versículo 6. No se sostiene hasta una cuidadosa comparación de escritura con escritura. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a saber si se trata de una unidad compuesta, como claramente ocurre en un par de casos frente a una sola entidad? Digamos que estás leyendo tus devocionales matutinos y te encuentras con la palabra uno. ¿Cómo se supone que debes saber a qué definición se refiere? De la misma manera que lo hacemos en el español moderno, lo obtienes del contexto. Señores David De Gea, Antonio Martial, Cristiano Ronaldo y Habib Al-Mehbri al jugar para el Manchester United. Son futbolistas individuales, pero juntos forman un solo equipo. Esa es una unidad compuesta. Por el contrario, escucha, oh Israel, Yahuwah nuestro Eloah, Yahuwah es uno. Es monoteísmo puro y sin adulterar, porque significa exactamente lo que dice. Yahuwah es uno. No es una unidad compuesta 3 en 1, solo uno. Y honestamente los judíos siempre han sabido esto. Es este versículo en el que basan su monoteísmo puro. Solo más tarde, siglos después de Cristo, el concepto pagano de una trinidad entró en el cristianismo. No es parte del sistema de creencias original del cristianismo. Tomaremos un breve descanso, pero cuando volvamos hablaremos un poco más de eso. Manténgase al tanto. Nutrición para la mente y conciencia. El humorista estadounidense Mark Twain observó irónicamente: no temo a la muerte, estuve muerto durante billones y billones de años antes de nacer, y no había sufrido el más mínimo inconveniente por ello. Se preguntan qué sucede con la muerte y temen lo desconocido. Ha sido un tema que ha preocupado a las mentes humanas durante miles de años. ¿Es la vida todo lo que hay? Si no, ¿qué sigue? Algunas de las mentes más brillantes de la historia han luchado con estas preguntas y más. Para los cristianos, sin embargo, hay esperanza. La muerte no es el fin. Si bien los cristianos saben esto, muchos se han aterrorizado ante la idea de un infierno siempre ardiente y luchan con todas sus fuerzas para ser considerados dignos de escapar del infierno e ir al cielo al morir. De acuerdo con las Escrituras, ninguna opción es lo que sucede en la muerte. Lo que nuestro amoroso Padre ha elaborado es aún mejor. Para los creyentes la muerte no es para nada que temer. Si desea obtener más información, busque el programa emitido anteriormente titulado La esperanza del cristiano, programa 169. Si te perdiste este programa, cuando se emitió, no es demasiado tarde. Los programas emitidos anteriormente se pueden encontrar en nuestro sitio web worldlastchange.com/español. Descubra la verdad maravillosa y muy reconfortable de lo que sucede en la muerte. No hay nada que temer.
Has abordado muy bien el tema de una unidad compuesta frente a una entidad singular en nuestro último segmento. La cuestión es que la idea de una divinidad 3 en 1 es tan fundamental para el cristianismo moderno. Un padre, John A. Hardon, un sacerdote jesuita, declaró: el misterio de la Santísima Trinidad es lo más fundamental de nuestra fe. De ella depende todo lo demás y de ella deriva todo lo demás. De ahí la constante preocupación de la Iglesia para salvaguardar la verdad revelada de que Dios es uno en naturaleza y trino en personas. Y sí, no todos los cristianos son católicos, pero la doctrina de la Trinidad es fundamental para la mayoría de los cristianos. No quiero que lo que dijiste en el primer segmento se descarte demasiado rápido. Si alguno de nuestros oyentes no ha tenido la oportunidad de profundizar en este tema antes, ¿podemos tomarnos un tiempo ahora y repasar la evidencia de que Yahuwah es solo el mismo uno en lugar de una Trinidad? Claro, ahora obviamente no podremos cubrir toda la evidencia de una naturaleza divina unitaria, pero podemos cubrir los conceptos básicos, y las personas pueden usarlo para buscar más. ¿Suena bien? ¡Oh, genial! Sé que lo he dicho antes y lo voy a decir de nuevo aquí. La primera vez que se me presentó la idea de que la Trinidad era una herejía, en realidad la rechacé. La Biblia habla de un Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que no hay una divinidad trina cuando la Biblia en realidad nombra a la tercera persona de la divinidad? Si fuera tan fácil. Lo sé. No fue basta que me senté en mi concordancia y busqué cada uno de los usos de la palabra espíritu en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que finalmente me abrí a mirar realmente este tema porque la palabra traducida Espíritu Santo es simplemente aliento. Eso es todo. No hay nada ahí en ninguna parte sobre una tercera persona mística, incorpórea, pero plenamente consciente de una divinidad. Se necesita cierto ajuste mental y una mente dispuesta a considerar nuevas ideas para profundizar en este tema. Así que empecemos por lo primero. ¿De dónde vino esta idea? De una palabra del paganismo. Es todo a través del antiguo paganismo. Esta Semiramis, ¿verdad? Se decide que es la esposa de Nimrod y la madre de Tamuz. Así es. A diferencia de la Trinidad cristiana, muchas de las trinidades paganas tenían madre, padre e hijo. En Egipto era Isis, la madre Osiris, el padre, y Horus el hijo. Los antiguos sumerios tenían a Anu, el padre y rey de los dioses. La segunda persona de su divinidad era el hijo primogénito de Anu, de su segunda esposa, Enki, conocida como el Señor de la Sabiduría, y finalmente el segundo hijo de su primera esposa, Enlil, el dios creador. Suena como Abraham, Ismael e Isaac, nada como un poco de bigamia para complicar la línea de sucesión. Los vestigios de este tipo de trinidad, padre, madre, hijo, todavía se pueden ver en la Trinidad cristiana, cuando se aprende que la palabra hebrea para espíritu, o ruach, es una palabra femenina, no es masculino. Eso es interesante. Entonces todos sabemos sobre el Concilio de Nicea en el siglo IV. El emperador romano Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, cuando en realidad era un movimiento político estratégico, para él con la intención de unificar su imperio. En el Concilio de Nicea se decretó que el calendario bíblico ya no se usaría para calcular las fiestas de Yahuwah, que incluyen tanto las fiestas anuales como el sabbat semanal. Pero también hicieron algo más. Discutieron sobre la verdadera naturaleza de Yahuwah. ¿No es de ahí de donde sacamos el credo de Nicea? Sí. El primer concilio de Nicea en el 325 posteriormente fue modificado en el 381, pero el núcleo proviene del primer concilio. Constantino invitó a 1800 obispos a asistir, y lo principal que discutieron fue la naturaleza exacta de Yahuwah y Yahushua. Fue aquí donde la naturaleza de Cristo fue oficialmente exaltada a ser divina. Esto es tarde. ¿325? Esto es 300 años después de Cristo. Los cristianos apostólicos sabían que Yahushua era completamente humano. Esta idea de que él era divino vino más tarde. Pero no creas que todos los obispos estuvieron de acuerdo con el concilio. Hubo muchos que trataron de aferrarse a las verdades enseñadas primero por los apóstoles. Déjame ver en mi monitor una cita que me gustaría leerla. Aquí está. ¿Puedes verlo? Esto es del artículo de C.L. Janensik, titulado El origen de la Trinidad. Del paganismo a Constantino, dice. Así Constantino tenía una iglesia unificada que no estaba muy unida. Otro obispo, Eusebio, de Cesarea, estaba lo suficientemente incómodo en el credo de Nicea que consideró conveniente justificarse ante su propio pueblo en una larga carta en la que afirma que resistió hasta el último minuto hasta que las palabras fueron examinadas y se explicó a las palabras no significaban todo lo que parecía significar, sino que estaban destinadas simplemente a afirmar la verdadera deidad del Hijo.
¿Ves cómo engañaron y bailaron en torno a las verdades directas? Según Arthur Cushman McGiffert en su libro Una historia del pensamiento cristiano, los líderes de Nicea en realidad autorizaron una doble interpretación para ganar a Eusebio y sus seguidores. ¡Wow! Se rebajarán a cualquier extremo para unificar a los cristianos en esta nueva herejía. Bueno, eso es lo que el emperador les había dicho que hicieran, unificarse. No hubo otra opción. La cuestión es que los primeros cristianos no eran trinitarios. Aquí tengo algunas citas más. Este es de Víctor Paul Wirkwil en un artículo titulado Jesucristo no es Dios. ¿Qué dice? Aunque otras religiones durante miles de años antes del nacimiento de Cristo adoraban a un Dios trino, la Trinidad no era parte del dogma cristiano ni de los documentos formales de los primeros 3 siglos después de Cristo. Que no hubo una doctrina formal y establecida de la Trinidad hasta el siglo IV. Es un hecho histórico completamente documentado. Claramente los historiadores del dogma de la Iglesia y los teólogos sistemáticos están de acuerdo en que la idea de una Trinidad cristiana no era parte de la Iglesia del primer siglo. Los 12 apóstoles nunca se suscribieron ni recibieron revelación al respecto. Entonces, ¿cómo surgió una doctrina trinitaria? Evolucionó gradualmente y ganó impulso a finales del siglo I. Segundo y tercero, cuando los paganos que se habían convertido al cristianismo trajeron al cristianismo algunas de sus creencias y prácticas paganas. Mira, así es como se cuela la herejía. Durante cientos de años, un pequeño cambio aquí, un pequeño cambio allá, cada generación algo ligeramente diferente, y finalmente tienes una religión organizada que no se parece a la fe de los apóstoles. Incluso los católicos admiten que la doctrina de la Trinidad, tal como se enseña hoy, no se puede encontrar en las Escrituras. Bueno, sí, pueden porque mantienen la tradición de la Iglesia y los escritos de los padres de la Iglesia a la par con las Escrituras. Lo que me asombra es que los protestantes todavía se aferran a este error. Lee esta cita, está tomada de la edición de 1967 de la Nueva Enciclopedia Católica. Uno no debería hablar del trinitarismo en el Nuevo Testamento sin una calificación seria. Cuando uno habla de un trinitarianismo incondicional, uno se ha movido desde el periodo de los orígenes cristianos hasta, digamos, el último cuadrante del siglo IV. Fue solo entonces que lo que podría llamarse el dogma trinitario definitivo, un Dios en 3 personas, se asimiló completamente en la vida y en el pensamiento cristiano. Una declaración muy condenatoria si crees que la doctrina de la Trinidad es bíblica. ¿Cuál es la siguiente cita? Esto es del libro de Edmund Fodman, El Dios Trino. Dice, el Antiguo Testamento no nos dice nada explícitamente o por implicación necesaria de un Dios uno y trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay evidencia de que algún escritor sagrado siquiera sospechara la existencia de una Trinidad dentro de la deidad. Incluso ver en el Antiguo Testamento sugerencias o presagios o signos velados de la Trinidad de personas es ir más allá de las palabras y la intención de los escritores sagrados. Los escritores del Nuevo Testamento no nos den ninguna doctrina formal o formulada de la Trinidad. En ninguna parte encontramos ninguna doctrina trinitaria de los 3 sujetos distintos de la vida y actividad divinas en la misma deidad. ¿Captaste eso? No hay evidencia de que algún escritor sagrado siquiera sospechara la existencia de una Trinidad dentro de la deidad. Sí, me sorprendió. Además de las referencias bíblicas a un Espíritu Santo, siempre señalé a 1 Juan capítulo 5 versículos 7 y 8 como prueba de la Trinidad en la Biblia, dice. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua, y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Claro, está en la Biblia, así que Juan tuvo que haberlo escrito, ¿verdad? No, no es así. Ajá, permíteme encontrar otra cita aquí que creo que es muy reveladora. Aquí está. Aparentemente de un curso de conferencias de Bart Ehrman sobre la historia del cristianismo primitivo, él dice: la noción básica de la Trinidad es que hay 3 personas en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos son todos igualmente Dios y de la misma sustancia, pero a pesar de que son 3 personas, juntas comprometen a un solo Dios, de naturaleza indivisible. Esta doctrina no parece ser una doctrina pronunciada por el Jesús histórico, Pablo o cualquier otro escritor cristiano durante los primeros 100 años del cristianismo. No se puede encontrar explícitamente declarado en los primeros escritos cristianos. El único pasaje del Nuevo Testamento que declara la doctrina, 1 Juan 5, 7, 8. No era originalmente parte del texto, pero fue agregado por escribas doctrinalmente astutos en una fecha posterior. No se encuentra en ningún manuscrito griego hasta el siglo XI. Esta es una inmensa declaración y sé que te impactó porque lo mencionaste antes.
Fue más de 1000 años después de Cristo que ese pasaje en 1 Juan 5 fue agregado por algunos escribas doctrinalmente astutos. Sí, me gusta esa frase. Doctrinalmente astuto. En otras palabras, sabían que la Biblia tenía un gran vacío en lo que respecta a esta doctrina, por lo que decidieron llenar el vacío ellos mismos. Ficción sagrada, y todo se ha disparado a partir de ahí. Si Yahushua es una sustancia con el Padre, eso significa que debe ser divino. Y si es divino, entonces eso debe significar que tiene que haber tenido una preexistencia. Y si tiene una preexistencia, y puedes ver cómo las confabulaciones siguen creciendo y construyendo. Nada de lo cual tiene sentido lógico, por lo que a menudo se le denomina misterio, ¿no es así? Misterio, misterio. Si es un misterio, no tienes que preocuparte por la lógica. Simplemente hace caso omiso de cualquier pregunta lógica diciendo que es un misterio demasiado profundo para que las mentes humanas lo comprendan. Eso es exactamente lo que hacen. Wayne Grudem en thunderbanacademic.com escribió un artículo que en realidad se llama El misterio de la Trinidad. Abre su artículo diciendo: a veces puede parecer difícil entender cómo hay 3 personas distintas de la Trinidad, cada una con todo el ser de Dios en sí mismo, aunque hay un solo Dios y es indiviso, y debería ser difícil. La Trinidad es uno de esos misterios que solo podemos describir en parte. Los intentos de simplificar o explicar completamente este misterio fallan y a menudo conducen a creencias que son contrarias a las enseñanzas de la Biblia. En resumen, la doctrina de la Trinidad es algo que nunca entenderemos completamente porque partes de ella están más allá de nuestra comprensión. Sí, no lo cuestiones, solo acéptalo. Nunca entenderás. Esta es su respuesta. Pero ese no es el camino de Yahuwah. ¿Qué dice el primer capítulo de Isaías? Razonemos juntos. Razonemos juntos. La verdad tiene la lógica de su lado. Ya sabe, los ateos acusan a los cristianos de simplemente aceptar todo con fe ciega y van con las emociones, pero hay mucha lógica y pruebas, porque la verdad misma es lógica y nunca se contradice. Y Yahuwah se ha comprometido a revelar todo lo que sabemos para ser salvos. Y la verdadera naturaleza de Yahuwah, así como la del Salvador, es muy importante. ¿Por qué dices eso? Porque si crees en una divinidad triuna, también debes creer que Yahushua era divino. Puede tratar de sortear las contradicciones diciendo que era completamente humano y completamente divino, lo cual es en sí mismo una contradicción confusa. Pero si cree que el Salvador fue divino de alguna manera, ha alterado todo el fundamento del plan de salvación. La divinidad no puede morir. Por su propia definición, la divinidad es inmortal. Lo cual, por supuesto, las escrituras dicen que solo Yahuwah tiene inmortalidad. Ajá, otra prueba bíblica de que él es solo uno, no 3 en 1. En consecuencia, el Salvador tenía que ser humano. Su misión fue redimir a la raza humana donde fracasó el primer Adán. ¿Cómo puede hacer eso si no es completamente 100% humano? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Ojalá pudiéramos profundizar más en esto, pero no podemos. Si nuestros oyentes quieren tomar un lápiz y papel, daré algunos nombres de artículos que pueden encontrar en nuestro sitio web y pueden leer para profundizar más en esto. Echen un vistazo a la Cristología Bíblica Básica para Cristianos Unitarios. Este es bueno. Otro, El Dios de Yahushua. También hay una serie de artículos de 2 partes que son realmente buenos. Se llaman ¿Cuándo nació el hijo de Yahuwah? Hay muchos buenos artículos y vídeos, así como programas de radio publicados anteriormente que cubren todos los aspectos de esta doctrina. Otro se llama El Padre y el Hijo, 2, no 1. Estén atentos, amigos. Volvemos en nuestro email diario de hoy. En camino a conocerte la luz se aclara. Solo la Biblia fue el grito de la guerra de la Reforma protestante. En las iglesias ortodoxas, la tradición y los escritos de los padres de la Iglesia se tienen en muy alta estima, casi al mismo nivel, si no igual, que la Escritura misma. Pero Martín Lutero y muchos otros que lo siguieron entendiendo que la palabra de Yahuwah iba a ser la máxima autoridad, no tradiciones, no declaraciones papales, solo la palabra de Yahuwah. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, declaró:
Toda la escritura es inspirada por Yahuwah y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahuwah sea perfecto, enteramente preparado para todas las buenas obras. 2 Timoteo 3:16-17. Las escrituras son uno de los mayores regalos de Yahuwah para sus hijos. Está repleto de promesas para hacer frente a cada emergencia, así como instrucciones y orientación para todas las pruebas de la vida. Un cristiano sabio es aquel que hace de la palabra de Yahuwah su regla de la vida en todas las cosas. Para obtener más información sobre este precioso regalo, escuche Primero las Escrituras, programa 53. Entonces, ¿de dónde viene la pregunta de hoy a nuestro email diario? De los estadounidenses, ¿sabes? Leí en alguna parte que la Constitución estadounidense no era del todo original para los hombres que la escribieron. Ah, ¿en serio? ¿Fue plagiado? Bueno, no sé si iría tan lejos como para decir que fue plagiado, pero Thomas Jefferson y John Adams, los hombres que lo escribieron, en realidad lo modelaron según la Constitución de la Confederación Iroquesa. 5 naciones indias americanas separadas se unieron y formaron una confederación creo que del 1600. Fueron muy poderosos durante un par de cientos de años y alcanzaron su punto máximo alrededor de 1700. Aparentemente, por lo que leí, Thomas Jefferson y John Adams basaron la Constitución de los Estados Unidos en la Constitución establecida por estas tribus nativas americanas. Es fascinante, ¿no es así? Bárbara de Albany, Nueva York, escribe: ¿alguna vez has notado que los cristianos son a menudo las personas más infelices que existen? Y descargan su infelicidad sobre sus hermanos cristianos. Hace unos 5 años entregué mi corazón a Cristo y estoy muy agradecida de conocer las verdades de la Biblia. Sin embargo, me ha sorprendido mucho encontrarme con tantas críticas, murmuraciones y críticas en el cristianismo. Incluso escuché a un pastor predicar desde el púlpito que los cristianos deberían ser las personas más felices. Si bien estoy de acuerdo en que deberíamos serlo, muchos no lo son. ¿Por qué se supone esto? ¿Cuándo tenemos la belleza de mensaje del Evangelio? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué pregunta más estimulante? Bueno, odio decirlo, pero tiene razón. Hay una gran cantidad de juicios dentro del cristianismo y cubre toda la gama. Se viste tan inmodestamente. Ella debería cubrirse. ¿Puedes creer la música que escucha o las películas que deja ver a sus hijos? No puedo creer que todavía coman carne, o lo que sea. Es toda una crítica constante. Encuentran fallas y derriban a nuestros hermanos y hermanas en la fe. ¿O todavía usan los títulos Dios y Jesús en lugar de los nombres sagrados? Sí, cualquier cosa para encontrar fallas en otro. ¿Y alguna vez has notado que cuanto más conservadora se vuelve una persona, a menudo más se convierte en un problema? Sí, en realidad me ha pasado. Estoy agradecido por la pregunta de Bárbara y me he preguntado sobre esto yo mismo. ¿Por qué la crítica y las fallas son un problema tan grande entre los cristianos conservadores y qué podemos hacer al respecto? Yo diría que el problema comienza con su sistema de creencias. Los cristianos que critican a los demás tienen una teología incorrecta. Pero hay tantos que lo hacen incluso entre aquellos que tienen la verdad. Déjame reformular. Los cristianos que pasan su tiempo enfocándose en otros cristianos, encontrando fallas en las acciones, creencias, vestimenta, dieta, entretenimiento, lecciones de vida, lo que sea, de otros, han interiorizado una forma pervertida del Evangelio, y el fruto de este Evangelio pervertido es el autodesprecio que se manifiesta en sus actitudes críticas y de búsqueda de defectos. Analicemos eso. ¿Cómo llegaste del punto A al punto B al punto C en tus conclusiones? Una de las verdades del cristianismo es que Yahushua vino como nuestro ejemplo de lo que debemos ser.
Pablo les dijo a los corintios que debían imitarlo así como él imitó a Cristo. 1 Corintios 11:1. Sin embargo, no veo cómo eso convierte a los cristianos en críticos que critican y critican. Entra cuando crees que al imitar a Cristo ya espera que seas perfecto a pesar de que todos todavía tenemos naturalezas caídas. La verdad es que mientras tengamos naturalezas caídas nunca seremos perfectos. Ahora estoy diciendo esto como alguien que solía estar en el campo de creer que en algún momento antes del regreso de Cristo todos los verdaderos cristianos llegarían al punto en el que se rendirían completamente, que ya no pecarían. Sí, yo también creía eso. Te entregas lo suficiente, entonces Cristo en ti no comete pecado. Pero como hemos aprendido desde entonces, eso en realidad contradice otros pasajes de las Escrituras de que es imposible que alguien con naturaleza caída y pecaminosa viva una vida sin pecado. Ahora, por supuesto, el pueblo de Yahuwah luchará contra la tentación, resistirá al diablo, pero seguiremos tropezando e incluso cayendo mientras nuestra propia naturaleza sea pecaminosa. Y eso no va a cambiar hasta que seamos dotados de una naturaleza superior, al regreso de Cristo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en los cristianos críticos? Bueno, ¿recuerdas que dije que esto viene de una forma pervertida del Evangelio? Si crees que el mensaje del Evangelio es que si te entregas lo suficiente, Cristo viviendo en ti no cometerá pecado, entonces estás bajo una tremenda presión para vivir una vida sin pecado, mientras aún tienes una naturaleza caída. Y eso es imposible. Por supuesto, y ninguna cantidad de sermones amonestando a los creyentes a mirar a Cristo y no unos a otros va a cambiar la realidad de que todos todavía tenemos naturalezas caídas, sin entender que los resbalones y caídas que siempre ocurrirán con naturaleza caída y pecaminosa provienen de eso, y no de una falta de compromiso con Yahuwah. Tales individuos dudan de sí mismos. Esa duda lleva al miedo y ese miedo aumenta con cada señal que demuestra cuán cerca está el regreso de Cristo. Porque si crees que su regreso está cerca, pero también crees que debes alcanzar un estado de perfección antes de que Él regrese, naturalmente tendrás miedo de que tus pecados te mantendrán fuera del reino de Yahuwah. Puedo ver eso, y la duda te lleva a sentirte inútil. Mientras el sistema de creencias interiorizado de una persona inculque el miedo haciéndola sentir inútil, la gente seguirá tratando de sentirse mejor consigo misma. Esa es la clave para entender por qué sucede esto, porque la forma más fácil de hacerte sentir mejor acerca de tus propias fallas es encontrar fallas en alguien que es diferente. Ahí es donde entra toda la crítica. Miras la perfección de Cristo, quien, como hemos aprendido, nació con la naturaleza de Adán antes de la caída, porque fue enviado para redimir el fracaso de Adán. Y piensas que tú, habiendo nacido con la naturaleza de Adán después de la caída, se supone que es perfecto. Esto simplemente te hace sentir deprimido, desanimado y temeroso de tus posibilidades de ser salvo. Eso es cierto. Tal pensamiento revela una falta de confianza en la propia salvación. No creo que esas personas se den cuenta, pero sí. Eso es exactamente lo que revela. Entonces, para sentirse mejor acerca de sus posibilidades de ser salvos, es muy fácil caer en la trampa de encontrar fallas en otros creyentes. No incrédulos, no hay concurso ahí. Pero se comparan con otros creyentes y si pueden encontrar fallas en otros creyentes, entonces eso les da la seguridad de que no son tan malos después de todo. Puedo ver eso, y soy estrictamente honesto, lo he hecho. Yo también lo he hecho cuando creía que tenía que lograr la perfección mientras aún vivía con naturaleza pecaminosa. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Es muy fácil denunciar y descartar como mundano a cualquiera que no vive de acuerdo con la definición de justicia que usted mismo se ha impuesto. Pero ¿qué sucede si aparece alguien con estándares más altos? Una de dos cosas va a suceder. O te convencerás de que este estándar aún más alto es algo que también deseas adoptar, lo que a su vez te brinda una capa adicional para encontrar fallas en otros que no aceptan esta nueva luz, o la otra alternativa es rechazarlo y acusar a la persona con el estándar más alto de ser legalista. Sí, lo he visto muchas veces. He estado ahí, he hecho eso también, debo admitir. Claro, si es un estándar que no queremos adoptar, entonces la forma más fácil de escapar de una obligación no deseada es simplemente denunciarlo como legalismo. Pero de cualquier manera deja al creyente encontrando fallas en otros creyentes, en lugar de darles a todos la libertad en Cristo para seguir sus propias convicciones. Dirías, bueno, que es posible que esta tendencia haya contribuido a la proliferación de diferentes denominaciones dentro del cristianismo. ¿Sabes? Eso es algo que los incrédulos señalan como una razón para rechazar el cristianismo. Hay tantas denominaciones diferentes. Dicen, no puedes estar de acuerdo en nada. ¿Cómo puede algo de eso estar bien?
Ahora me pregunto si esta tendencia a criticar a otros cristianos es la razón por la que hay tantas denominaciones diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo estás haciendo esa conexión? Bueno, cuando crees que debes alcanzar un estado de perfección antes del regreso de Cristo, estás intentando algo imposible. Ninguno de nosotros puede hacer eso mientras tengamos la naturaleza caída que heredamos de Adán. Así que el efecto emocional es el autodesprecio. Muchos cristianos están llenos de autodesprecio. Una vez que logras que las personas se odien a sí mismas por el simple hecho de existir, es bastante fácil lograr que dirija esa ira hacia todos los demás que no forman parte de su sistema de creencias personal. Incluso dentro de la propia denominación esto asoma su fea cabeza con algunos miembros de la Iglesia que son denunciados como más mundanos por no tener estándares altos, cuando a menudo esos estándares altos son autoimpuestos en lugar de estándares bíblicos reales. Eso es bastante perspicaz, y entonces se producirá una división. A veces los pastores tratan de promover la cohesión y la unidad diciendo las iglesias son hospitales para pecadores, no clubes de campo para santos, como si eso explicara el daño causado por criticar a los demás. Pero lo que debemos hacer es mantenernos enfocados en el verdadero mensaje del Evangelio, que es cuando Yahushua regrese para establecer el reino eterno de Yahuwah. Todos seremos dotados con naturalezas superiores. Entonces y solo entonces estaremos sin pecado. Eso es verdad y es bueno. Entonces, esto responde el porqué de la pregunta de Bárbara. Ahora el cómo. Ahora que somos conscientes de esta tendencia, ¿cómo podemos nosotros como cristianos dejar de mirar a los demás para sentirnos mejor con nosotros mismos? Bueno, la solución está en el mensaje del testigo fiel a los laodicenses. ¿Por qué no vamos ahí y leemos Revelaciones 3, versículos 14 al 18? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Estas son las palabras del Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Yahuwah. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Me gustaría que fueras uno o el otro. Así que, como eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. Tú dices: soy rico, he adquirido riquezas y no necesito nada. Pero te das cuenta de que eres mi desdichado, miserable pobre ciego y desnudo. Te aconsejo de que en mí compres oro refinado en fuego para que te hagas rico, y ropa blanca para vestir, para que puedas cubrir tu desnudez vergonzosa, y colirio para poner en tus ojos para que puedas ver. Nuestro miedo y desprecio hacia nosotros mismos aparta nuestra mirada de Yahuwah hacia los demás. Queremos derribarlos para edificarnos a nosotros mismos en nuestra propia estimación. Esto resulta en orgullo espiritual, la actitud de que tenemos todo lo que necesitamos, cuando todo el tiempo en realidad somos miserables, desdichados, pobres, ciegos y desnudos. Así que, ¿qué hacemos? Nos volvemos al Salvador y hacemos exactamente lo que dice, pedirle que nos regale el oro de su fe, que ha sido refinado en el fuego. Esto nos dará confianza en el amor de Yahuwah por nosotros a pesar de nuestras fallas. Le pedimos las vestiduras blancas de su justicia. Esto evitará que nos hundamos en considerarnos bastante buenos a expensas de otros a quien criticamos. Y pedimos colirio. ¿Pero el colirio nos señalaría nuestras fallas, haciéndonos aún más inclinados a derribar a otros, para sentirnos mejor acerca de nuestras posibilidades de ser salvos? Cuando recibimos el don del colirio divino, vemos como Cristo ve. Sí, el pecado se volverá aborrecible para nosotros, pero con el colirio verdaderamente amaremos a los demás como lo hizo Cristo. Nos daremos cuenta de que cada individuo ha sido moldeado por sus propias experiencias de vida, luchando bajo su propio bagaje de creencias establecidas. Aceptaremos a todos como almas por las que Yahushua murió, almas amadas por el Padre. Ciertamente no le diremos a las personas con las que no estamos de acuerdo: te amo pero odio tu pecado. Sí, no sé de dónde vienen los cristianos con estas cosas. Yahushua nunca le dijo algo así a alguien. A la mujer sorprendida en adulterio simplemente le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no la sermoneó sobre sus malas decisiones o como lo que había hecho era un pecado. Y nosotros tampoco. No es nuestro trabajo convencer a nadie de pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es simplemente demostrar el amor divino por los demás en la forma en que los tratamos. Eso es lo que hizo Yahushua. No tenemos que menospreciarlos, encontrar fallas en ellos o criticarlos por sus elecciones de estilo de vida, sus elecciones dietéticas, la forma en que se visten o quien eligen amar. Dejemos todo eso en las manos de Yahuwah, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer de pecado, no la nuestra. Y no necesita nuestra ayuda. El Espíritu Santo sabe exactamente cómo llegar al corazón y lo hará de la manera más amable y gentil posible. La caña cascada no la quebrará y el palillo
que humea no lo apagará. Isaías 42:3. Sí, esa es una profecía del Salvador, y así es como actuaremos nosotros también. Alentador en lugar de desalentador, construiremos en lugar de derribar. Saber que el trabajo del Espíritu Santo es convencer de pecado, nos libera para amar y aceptar a los pecadores, tal como lo hizo Cristo, sin sermonearlos sobre sus fallas. Esto es lo que verdaderamente mostrará el amor de Yahuwah a los perdidos. Y cuando sabemos que Yahuwah no espera que alcancemos la perfección sin pecado, mientras todavía tengamos nuestra naturaleza caída, no sentiremos la necesidad de derribar a otros para sentirnos mejor. Eso es realmente llevar a la luz del Evangelio a quienes nos rodean. A continuación, Laura Martínez con la promesa diaria de hoy. Hola y bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Como orador público, disfruto leer sobre las diversas formas que otros oradores públicos usan para ilustrar sus puntos. Recientemente leí acerca de un orador motivacional, hablando ante una gran multitud de varios cientos de personas que sostenían un billete de $20, libra, sucre, euro, etc. ¿Quién quiere un billete de $20?, preguntó. Después de algunas risas sorprendidas y dispersas, toda la multitud levantó las manos. Está bien, le voy a dar este dinero a alguien, dijo el orador, pero primero arrugó el billete en un puño. Sosteniendo el billete, ahora arrugado en alto, preguntó, ¿ahora quién lo quiere? Una vez más, todas las manos se levantaron. El orador luego lo dejó caer en el escenario y lo pisoteó. El billete arrugado ahora también estaba sucio. Al recogerlo, el hombre preguntó, ¿alguien todavía lo quiere? Una vez más, todas las manos se levantaron. Mirando fijamente a su audiencia, el orador dijo, no importa lo que haga con este billete, voy a suponer que todavía lo querrán, porque no importa lo que haga con él, su valor sigue siendo el mismo. El billete nuevo y nítido valía $20, el billete arrugado vale $20, y el billete sucio y pisoteado aún vale $20. El valor no cambió independientemente de lo que se le hiciera. Lo mismo es cierto para ustedes, estamos viviendo en un mundo pecaminoso. A veces suceden cosas malas, también estamos viendo con naturalezas caídas. A veces tenemos que lidiar con las consecuencias de malas elecciones y malas decisiones. Pero independientemente de lo que haya sucedido, o de lo que te hayan hecho, de los errores que hayan cometido o de las decisiones de las que se arrepienten, de las consecuencias con las que ahora están luchando, su valor sigue siendo el mismo. De hecho, somos tan valiosos que Yahuwah estuvo dispuesto a dar luz a un hijo para redimirle el pecado. El Padre no quiere pasar la eternidad sin ti. Él te ama con un amor que la eternidad misma nunca podrá medir. Y si no estás ahí, Él te extendería para tu Padre Celestial. Eres la perla de gran precio, el tesoro escondido en un campo por el que vale la pena sacrificarlo todo para obtenerlo. Lo que sea que hayas hecho, lo que sea que te hayan hecho, tienes valor. Eres precioso a sus ojos. Isaías 43, versículos 1 al 4 dice, pero ahora, esto es lo que dice Yahuwah, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío cuando pases por las aguas. Estaré contigo y cuando pases por los ríos, no te arrollarán. Cuando caminas a través del fuego, no serás quemado. Las llamas no te abrasarán. Porque yo soy Yahuwah, tu Elohim, el Santo de Israel, vuestro Salvador. Te doy Egipto por tu rescate, Cush y Seba en tu lugar. Ya que eres precioso y honrado a mis ojos, y porque te amo, daré gente a cambio de ti, naciones a cambio de tu vida. Nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Aprecié el estudio de hoy. Nunca estás de más volver a examinar nuestras creencias o buscar nuevas evidencias. Como dijiste antes, confirmará nuestras creencias o nos enseñará algo nuevo. Y no debemos tener miedo de aprender algo nuevo. Pasaremos la eternidad aprendiendo cosas nuevas. ¿De verdad crees que vamos a aprender todo esto de este lado de la eternidad? No. Sin embargo, por lo que he observado, la gente tiende a tener miedo de mirar nuevas ideas. Es como si existiera esta idea de que si incluso dan espacio en sus cabezas para considerar alguna nueva idea o doctrina, estarán deambulando por un terreno encantado. Entonces el diablo los atrapará en sus lazos y serán engañados contra su voluntad y se perderán. Sé lo que estás diciendo.
También me he encontrado con esa creencia. Realmente nunca se expresa con palabras, pero el sentimiento está ahí. Pero déjame preguntarte, ¿esto realmente suena como algo que nuestro amoroso Padre Celestial permitiría que suceda? ¿De verdad? No, nunca. En Hechos, Lucas cuenta cómo Pablo y Silas dejaron Tesalónica y fueron a Berea. Hace una declaración interesante en el versículo 11 del capítulo 17. Está comparando a los bereanos con los tesalonicenses y da una razón muy interesante para alabar a los bereanos. Léelo tan pronto como lo encuentres. Estos eran más justos que los de Tesalónica, en el sentido de que recibieron la palabra con toda prontitud y escudriñaban las escrituras diariamente para averiguar si estas cosas eran así. Me gusta esa traducción. Los bereanos eran más justos que los tesalonicenses. ¿Por qué? Le dieron a estas nuevas ideas, estos nuevos conceptos que estaban escuchando por primera vez, una oportunidad justa. No tomaron la palabra de Pablo y Silas, tampoco lo rechazaron de plano simplemente porque era diferente a todo lo que les habían enseñado anteriormente. Le dieron una oportunidad justa, lo estudiaron por sí mismos, confiando en el Espíritu de Yahuwah para guiarlos a la verdad. Otras traducciones dicen que eran de un carácter más noble que los tesalonicenses, todo porque ellos básicamente estudiaron con una mente abierta. Y eso es lo que tenemos que hacer también. Demasiadas personas estudian nuevas ideas solo para demostrar que están equivocadas. Eso no es estudiar con la mente abierta. Estudiar con la mente abierta significa que estás dispuesto a obedecer si el Espíritu de Yahuwah te convence de que es verdad. Así estudiaban los bereanos. Y cuando hacemos eso, podemos confiar en que Yahuwah mantendrá nuestras mentes seguras. No vamos a ser engañados contra nuestra voluntad. Eso es verdad. Siempre podemos confiar en el amor del Padre por nosotros. Bueno, nuestro tiempo acabó. Únase a nosotros nuevamente mañana. Hasta entonces, y recuerden, Yahuwah los ama, y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza,
porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara a un pueblo para el pronto retorno del Salvador.